Muy buenos días. Comenzamos la última semana meditando en los discípulos del Maestro. Nos toca hablar esta semana de los dos Judas y en el día de ayer, desde la Iglesia Revive, titulamos el mensaje "Lo que te deleita, te dirige". Una frase que ya utilicé en el devocional de la semana pasada, pero que estuve repitiendo en mi mente y en mi corazón y que me valió para presentar a estos dos hombres que cierran esta etapa de estudios que hemos estado realizando, meditaciones, devocionales, que sin duda alguna han sido de mucha bendición para nosotros. El día de ayer en la Iglesia en Revive hablamos primero de Judas Iscariote. Lo hice así porque no quería acabar la reflexión con él, aunque luego en esta semana, los últimos 3 días se los vamos a dedicar a él a partir del miércoles, porque en realidad habría muchísimo para decir acerca de lo que sucedió en el corazón de este hombre y tal vez habrán muchas preguntas que van a quedar sin respuesta, pero porque no estamos precisamente haciendo un estudio bíblico profundo, sino simplemente tratando de sacar reflexiones prácticas para cada una de nuestras vidas. Así que hoy nos vamos a ocupar en el orden que encontramos en nuestro devocional con Judas, el hijo de Jacobo. Como decimos en el devocional, Judas es un buen nombre, un nombre muy común en el pueblo de Israel, que proviene de Judá y que significa el Señor guía o Jehová, nuestro Dios, es quien nos guía. Tristemente, el hecho de que Judas llegó a ser el traidor es un nombre que ha quedado sentenciado y básicamente ninguno de nosotros podríamos poner semejante nombre a ninguno de nuestros hijos. De hecho, en cada una de las listas, Judas aparece mencionado como el traidor. Y en el único sitio donde no aparecen las listas es en la de Hechos capítulo 1, dado que ya su vida había concluido de aquella trágica manera después de la traición. Ahora bien, en la lectura del día de hoy volvemos a poner las listas de Mateo, de Lucas y de Hechos, pero agregamos la del Salmo 127, versículos 3 al 5, que dice: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. En nuestro comentario explicamos los significados de los nombres de Judas. Parece ser que tenía un apellido o un sobrenombre que difería de 3 maneras, porque es llamado Judas Lebeo, Judas Tadeo o Judas de Jacobo, hijo de Jacobo o hermano de Jacobo. No estamos muy seguros, pero en el griego simplemente aparece Judas de Jacobo. Lebeo y Tadeo, nos dice el comentario de hoy, sugieren que tenía un corazón tierno, como el corazón de un niño. Y es interesante pensar en un alma apacible compartiendo en el mismo grupo de los 4 apóstoles del que formaba parte Simón, llamado Celote. Ya hablamos también del celo, de la pasión que Simón el Celote tenía. Ahora, Dios puede usar ambas clases de personas, tanto los celotes como un Mateo que tenía una pasión por las cosas materiales, como otros simples pescadores, pero que tenían profundas inquietudes espirituales e indagaban en las escrituras, como Natanael o como Andrés, que había sido ya un discípulo de Juan el Bautista. Las personalidades de los discípulos, como hemos dicho, son
muy variopintas, así como es multiforme la gracia de Dios a través de la cual Él lleva a cabo sus propósitos en la vida de cada uno de nosotros. Porque en realidad para cada una de nuestra necesidad hay una provisión, una respuesta de la gracia de Dios que obra su poder en nuestra vida. Esto lo explica Pedro de una manera muy bonita, hablando de la multiforme gracia, la multicolor gracia de Dios. Y así también cada uno de nosotros somos diferentes. Los seres humanos somos multiformes, todos absolutamente diferentes los unos de los otros, pero todos amados por Dios y potencialmente capaces de responder en fe y de ver cómo Dios obra en nuestra vida para su gloria, para su obra, para la bendición de muchos y para hacer que nuestra vida tenga verdaderamente sentido. Así que aquí encontramos a este Judas de Jacobo o Judas el menor, Judas el pequeño, probablemente hermano de Jacobo, hermano menor de Jacobo, el último de la fila en una familia, pero de alguna manera también un hombre que tenía una pasión. ¿Por qué he escogido el título Lo que te deleita, te dirige? Bueno, ya lo escuchasteis aquellos que nos habéis seguido desde el culto el domingo en la iglesia Revive. Pero sin duda alguna, este Judas tenía una gran pasión. Y esta pasión era ver el reino de Dios establecerse aquí sobre la tierra bajo el gobierno del Mesías. Por eso es que en esta última cena, en este momento donde ya Judas Iscariote ha salido para concretar su traición, cuando el Señor abre su corazón y comienza a explicarle las cosas que habrían de suceder y que él habría de hacer y las cosas que él habría de enfrentar, entre ellas leemos lo que el Señor les dice aquí en Juan capítulo 14 y versículos 22. Y el Señor le ha dicho que se manifestará a ellos, que hará morada en ellos, que ellos van a poder contemplar una manifestación extraordinaria, de modo tal que podrán apreciar la grandeza, la majestad, todo lo que el Señor Jesucristo era. Pero Judas no el Iscariote, dice Juan, le pregunta, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? En un sentido, esta pregunta refleja la desilusión que este hombre tenía, porque sin duda alguna compartía la misma pasión que tenían los otros discípulos. Ellos siguieron al Señor, le vieron hacer milagros, reconocieron en él su autoridad, su majestad, su poder, pero también llegaron a percibir algo que Judas Iscariote no percibió, que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías prometido para Israel. Y entonces en sus expectativas estaba la manifestación del Señor para el cumplimiento de las promesas del pacto que Dios había hecho con David y con sus descendientes para siempre. De que de ellos se levantaría uno que regiría con poder y con justicia, que intervendría con amor y misericordia por los mansos de la tierra, como dice el Salmo 71. Y así podríamos estar mirando muchísimas profecías que estos hombres abrazaban y alentaban en sus corazones en relación a la persona del Señor Jesucristo. Pero también hay una cosa que nosotros tenemos que destacar, y es que el Espíritu Santo no había venido sobre ellos. Por esa razón, las intervenciones que también destacábamos ayer, de Pedro, de Felipe, de Tomás, incluso la de Judas, hijo de Jacobo, o Judas Tadeo, Judas Lebeo, es una pregunta que nos demuestra la incapacidad, la incomprensión. Y el Señor de ninguna manera se sentía frustrado. ¿Por qué? Porque había algo
una tarea, una promesa, una expectativa que habría de cumplirse posteriormente a su muerte y a su resurrección. Por eso es que el Señor no se está refiriendo simplemente aquí a la manifestación de su persona resucitada. Tenemos que recordar que en realidad el mundo no volvería a ver más al Señor Jesucristo una vez que José de Arimatea y las mujeres y los discípulos que le acompañaban lo bajaran de la cruz. A partir de ese momento, cuando la piedra se cierra sobre la tumba, los ojos de la humanidad dejan de ver para siempre a Jesús. El Señor luego se manifiesta solo a sus discípulos, se hace presente a María, los ángeles le anuncian a los discípulos y finalmente el Señor en medio del aposento alto entra delante y se presenta y les dice: paz a vosotros. Soluciona la situación con Tomás. Se les aparece durante 40 días, dirá posteriormente el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, a más de 500 hermanos a la vez. Pero el mundo no volverá a contemplar a Jesucristo hasta el día en que el Señor se manifieste. Y esto es lo que estamos esperando. Pero se nos manifiesta a nosotros. El Señor se revela a nuestra vida. La bendición maravillosa que el Señor habría de revelar posteriormente a la pregunta sorprendida de Judas es: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras. La palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Señor les está diciendo algo extraordinario. Jesús fue enviado al mundo. El Señor le dice luego, posteriormente a esto, en Juan 17, como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Pero ahora el Espíritu Santo no vendrá al mundo, vendrá a los hijos de Dios, vendrá a los que forman parte de la iglesia, vendrá a los que son regenerados como respuesta a la fe puesta en la obra, en la persona, en el sacrificio, en la muerte y en la resurrección del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Y cuando una persona, bajo la luz del Espíritu Santo, es iluminada en su corazón, entonces la promesa del Señor Jesucristo se cumple de una manera extraordinaria. Somos sellados con el Espíritu Santo, bautizados en el Espíritu Santo, y Él viene a hacer su morada en nosotros, en representación del Padre y del Hijo. Y esta es una realidad maravillosa por la cual esta mañana adoramos y alabamos profundamente al Señor Jesucristo. Mi oración escrita hoy es: gracias te doy, amado Padre, por la promesa maravillosa con que diste respuesta a la pregunta de Judas. Tu presencia lo cambia todo en una familia, en una vida o en un corazón. Que hoy podamos comunicar a nuestros hijos la bendición de amarte y servirte y rendirse a tu control completo y total de nuestras vidas. Úsanos para tu gloria, en tu nombre. Amén. Que el Señor os bendiga. Mañana continuamos.